Pues aquí iniciamos ese tiempo para que nuestros especialistas, que ahora paso a presentar, nos comuniquen, nos informen de ese concepto de oncología integrativa y que nos hablen de su trabajo, que es mucho y preciado. Doctora Lacosta, muy buenas tardes. Buenas tardes, Cristina. Por fin. Por fin, un coloquio. Efectivamente, que lo teníamos ya desde hace tiempo hablado. Y bueno, las agendas de los profesionales no siempre permiten, con la celeridad que nos gustaría, el tenerles aquí en plató. Pero son expertos, cada uno en su campo, en su materia. En oncología. Y todo ello, doctora, para venir a hablar de algo que se necesita, que el enfermo y que los profesionales entiendan como necesario. Claro, lo hemos hablado muchísimas veces, la oncología debe ser atacada desde muchos puntos, ¿verdad? El paciente debe ser tratado de una manera de 360 grados, desde varios aspectos, porque son muy importantes. Por supuesto, el director de orquesta es el oncólogo, todo va a girar alrededor de lo que él diga de sus terapias, pero luego estamos un montón de profesionales alrededor que pueden ayudar al paciente en muchísimos campos, desde el campo de la alimentación, que sabes que es el mío, o de la medicina estética, el campo de la cirugía estética, de la fisioterapia. Ahí vamos. Ahí estamos. Que son algunos de los profesionales con los que la doctora Lacosta trabaja y ayuda a los pacientes. Curro Millán. Buenas tardes. Curro Millán, que es el presidente de la Asociación Española de Fisioterapia Oncológica. Exacto. Pues bienvenido, Curro. Gracias, Cristina. Y al doctor Agustín Granado, que es cirujano plástico. Cuán necesario también es un cirujano plástico para algunos pacientes de oncología. ¿Por dónde arrancamos, doctora Lacosta? ¿Usted cuál cree que es quitando al oncólogo, claro, que no hemos traído a ningún oncólogo, y dejando ese tratamiento, pero usted siempre hay que adelantarse, por eso la pregunto, hay que adelantarse al tratamiento oncológico? Hay que empezar desde el principio con un buen asesoramiento a nivel de alimentación. O sea, eso lo digo yo siempre, y a nivel también de preparar a los pacientes de forma cosmética, ¿verdad? Porque a lo mejor si quieres te van a dar una radioterapia, es muy importante saber cómo preparar esa piel antes de someterla a lo que va a ser esa terapia, ¿verdad? Claro. Entonces, no solamente a nivel tópico, sino también a nivel de alimenticio, a nivel de ejercicio, a nivel de un montón de cosas que van a revocar luego en la salud, en la calidad de vida de ese paciente oncológico. Entonces, lo primero de todo que hay que hacer cuando alguien es diagnosticado de cáncer, ¿verdad?, es pasar pues a una especie como de unidad de calidad de vida, ¿no?, donde te van a asesorar sobre las cosas que tú puedes hacer para tener las riendas de tu salud. Las riendas de la enfermedad vamos a dejárselas a los médicos, pero las de la salud, agárralas. Qué buena diferencia, ¿no? Las riendas de la salud. De la salud, sí, sí. Y en eso, la verdad es que muchas veces las tenemos muy a mano, ¿sabes? Porque poder cambiar unos hábitos que tenemos malos, ¿verdad?, los podemos cambiar, y eso lo tenemos que hacer nosotros. O sea, el profesional de la salud te puede aconsejar o te puede dar ese tratamiento o esta cirugía o lo que sea, pero desde luego la que tiene que hacer o el que tiene que hacer los cambios en la vida es el propio paciente. Con las pautas, en este caso, y muchas veces médico, que no saben qué hacer, ¿no? Pues, ¿hago ejercicio o no hago ejercicio? ¿Cómo esto? Ahora es el brócoli, ahora es no sé qué, esto va por modas. Entonces, lo ideal es que vayan a un profesional que sepa del tema y que le explique exactamente el por qué tiene que comer una cosa, el por qué tiene que comer otra, el por qué tiene que ponerse esta crema, porque es mejor tal cual tienes que elegir, o si te quieres hacer, pues yo qué sé, antes de que se te caiga el pelo, pues a lo mejor te quieres hacer un microblending en las cejas, que luego no se puede. No, luego no se puede. Entonces, hay muchas cosas muy específicas que lo hace la medicina estética oncológica, por eso desde el grupo de expertos de medicina estética oncológica, del que formo parte de la junta directiva, que es GEMEON, estamos siempre llegando a muchas de las asociaciones de pacientes para explicar precisamente las cosas que pueden hacer antes, durante y después del tratamiento. Y una vez que ya entramos nosotros también en juego, ¿verdad? Pues por supuesto el cirujano va a tener mucho que ver en reconstrucciones de muchas partes. Bueno, yo lo que pienso ahora mismo, por ejemplo, es en la reconstrucción de mama, que es como una cosa muy Pues vamos obvia. viendo imágenes y si os parece los profesionales nos van explicando. Compañeros, por ejemplo, el doctor Granado, que hablaba la doctora también, y luego hablaremos también de esa nutrición, que además hay que ir pautando. En el cáncer de mama, ¿cuántas veces proporcionalmente en estos últimos tiempos se practica una mastectomía o cuántas veces tiene que entrar a
operar el cirujano para transformar? Bueno, a ver, lo ideal es que la colaboración del cirujano plástico, en este caso en su terapia o en su alternativa reconstructiva, pues sea de la mano del cirujano oncológico, porque lo ideal es que la reconstrucción se realice de forma inmediata para que la paciente no tenga ese concepto de mutilación que puede tener pues, cuando le hacen una mastectomía. Eso ¿Y eso es posible, doctor? Eso en todos los casos es posible, pero en la mayoría de los casos tendría que serlo. Lo que pasa es que hay muchas veces que por problemas, por así decirlo, administrativos en ciertos centros hospitalarios y cosas así, pues no es factible, porque no siempre hay un cirujano plástico reconstructor a mano. Pero eso sería lo ideal, que en todos los casos que pudiera ser, pues la paciente ya saliera por lo menos con el inicio de su mama reconstruida. Con el inicio. Exacto. Es decir, que hay veces que hay que someterse a una segunda intervención. Claro, bueno, porque dependiendo del caso, pues el procedimiento puede requerir pues, a lo mejor 2 o 3 cirugías más, procedimientos en los cuales estamos rellenando expansores. Bueno, es el inicio, pero por lo menos la paciente ya tiene la conciencia de que desde el primer momento ella no ha perdido todo y bueno, pues está empezando a recuperarse. Bueno, es que hay imágenes que a unas mujeres les afectan más que a otras, pero psicológicamente, y también hablábamos que en ese concepto de oncología integrativa está ese, ¿no? El cuidado psicológico de la paciente que tiene que enfrentarse a una radioterapia, una quimioterapia, a tratamientos sin duda agresivos y necesita sentirse fuerte, también con el ejercicio oportuno, pero por supuesto verse estéticamente bien. Es fundamental que cuanto antes ella se recupere a su dinámica habitual. ¿Y qué es a lo que más miedo tienen, doctor, las mujeres en este caso? Estamos hablando de la reconstrucción de mama. ¿A qué se tiene más miedo? Bueno, a ver, inicialmente obviamente lo que tienen más miedo es al tumor, al cáncer, a la posibilidad de que ese cáncer pues, pueda convertirse en algo más. Una vez que eso ya lo han visto más o menos solucionado, pues entonces, claro, ya empiezan a preocuparse de cómo vamos a quedar después de eso. Y entonces, pues es muy importante recuperar pues esa parte tan importante de la anatomía femenina que es la mama. Entonces, bueno, pues ya empiezan a valorar la posibilidad de no solo tener otra vez una mama, sino de tener una mama estéticamente bonita. ¿Y se puede? Y se puede. Esa es la pregunta. Esa es la idea. ¿Se puede sentir uno igual de bien que sí, antes de que el cáncer haya llegado a...? Incluso mejor, porque en muchos casos lo que conseguimos es que el resultado estético de sus mamas, no solo de la mama, digamos, con cáncer, sino de la mama contralateral, pues sea mejor de lo que la paciente tenía previamente. Bueno, qué mensaje más esperanzador. ¿Y el trabajo de curro? Antes, durante, después, a decir, en todas las fases. Claro, sí, la fisioterapia realmente tiene un trabajo pre, trans y post. Y más después de que llegan estos artistas y hacen los buenos trabajos. Pero yo siempre digo, ¿tú sales a correr una maratón sin entrenar? No. Pues si lleva a quirófano un tejido entrenado, un tejido preparado, vascularizado, con elasticidad, puede ser mejor para la cirugía. Esos expansores, esa radio, afecta mucho a todo el tejido y nosotros hacemos un trabajo dermatofuncional que permite luego que las técnicas quirúrgicas en grandes cirujanos hagan mucha mejor labor y queden mucho mejor. Es un trabajo también complementario, volvemos a hablar de esa multidisciplina, ¿no? Sí, esto, bueno, se lleva hablando mucho en Estados Unidos, esto se llama una navegación 360 y se llama un Nursery Navigator, en el cual el paciente va pasando por todos los departamentos de oncología, cirugía patológica, cirugía reconstructiva, nutrición oncológica, psico-oncología, sociabilización, entrenamiento físico oncológico, fisioterapia, enfermería oncológica. Eso tiene que ser el 360 grados de un paciente. Lo bueno que yo con la doctora ya tengo mi experiencia de trabajar conjuntamente, con el doctor todavía no, pero está por estrenarse después de este programa. Estoy deseando. Lo harán en breve, seguro. El paciente nos llega a nosotros y a mí me pueden llegar muchos, pero yo hago de navegador de él. Creo que tiene que tener un suplemento de alimentación, unas carencias, está débil, tiene fatiga. Si tiene cosas de ánimo, lo derivo al psico-oncólogo. Si veo que es una paciente que tiene miedo a esa mala cirugía, que sea complicado,
no malas cirugías, se complican, oye, pues tienes que entrar a la reconstructiva, porque es que no quiero saber nada de quirófanos, pero tienes que volver a sentirte mujer, tienes que sentirte, es una parte tan importante que en el momento, como ha dicho el doctor, es muy complicado, ahora solamente piensan en ese momento, pero luego pasa que se van recuperan su vida. Se miran en el espejo. Y claro, tienes que volver a sentirte mujer en todos los aspectos y ahí hacen una labor que ese esquema corporal es fundamental. Todos los campos son fundamentales, pero es verdad que el cirujano plástico, concretamente una vez que el cáncer hemos podido despejarle, son ustedes los magos, los artífices del milagro, de que alguien realmente acabe por sentirse, y antes lo apuntaba, igual o mejor. Efectivamente, esa es la idea de mi especialidad. ¿Cuánta responsabilidad? Bueno, desde luego es una responsabilidad porque bueno, pues, los pacientes pues, ponen en tus manos el poder recuperar la vida que tenían previamente. Están muy tocados psicológicamente en muchos casos y bueno, pues eso para la recuperación quirúrgica en muchos casos no es lo mejor, pero bueno, tenemos que contar con ellos, tenemos que conseguir que se recuperen a su vida habitual lo antes posible. Para un cirujano plástico, dentro de lo que es la oncología, hablamos de la mujer con las mastectomías, la reconstrucción. En el hombre, ¿cuál sería la labor de un cirujano, en este caso plástico, ante un cáncer? Bueno, existen cánceres de muchas otras zonas, por así decirlo, que no son la mama. Existen cánceres de cabeza y cuello y entonces, bueno, pues hay que hacer resecciones importantes. Entonces, bueno, pues luego ese paciente tiene que recuperar también el aspecto lo más parecido a la naturalidad posible, con lo cual pues necesitamos realizar técnicas de reconstrucción pues, para recuperar esa cara en la cual hemos tenido que quitar un tumor importante o esa cabeza en la cual produce una alopecia porque ha habido que quitar un gran tumor y entonces se produce una calvicie que tenemos que tratar. Bueno, pues son muchas cosas para recuperar la estética en el paciente, tanto a nivel femenino como a nivel masculino. Sí, hay una frase siempre que decimos que es el poder curativo de la imagen. Es que afecta al pronóstico de la enfermedad. O sea, es tan importante como eso la labor que estamos haciendo. Y por dentro que jugáis muy a la par, ¿no? Porque claro, empezáis desde antes de comenzar el tratamiento. Sí, y además que también nos vamos derivando pacientes, ¿no? O sea, porque muchas veces ocurre en consulta y de pronto viene directamente, que estoy yo en la mía y me dice, ¿puedes atender un momentito a esta paciente? Es que justamente estaba hablando y es que, por ejemplo, no sabe nada de cómo no volver a caer, ¿no? Que es muy difícil decir, si tomas una alimentación equilibrada o basada en determinadas cosas, no vas a volver a caer. No, eso no se puede decir, pero sí que te ayuda a por lo menos tener tú esas riendas que estábamos hablando antes y por lo menos que todo lo que esté dentro de tu parte, ¿verdad?, pues ponerlo. Entonces, pues me la pasa. O al revés, o de pronto hay una paciente que se acaba de hacer la mastectomía y dice, no me quiero hacer nada. Como decía el doctor, lo primero de todo que piensan es, voy a salvar la vida, gracias Dios mío, o sea, no quiero pasar más por quirófano ni ir a un hospital. Pero te pones el vestidito, te pones lo que sea, y hay mucha gente que le da igual, por supuesto, y me parece estupendo, pero otra gente que no. Claro. Y que dice, es que yo no voy a volver a ser igual si no me reconstruyo, ¿no? Y entonces ahí empiezas y ahí entra el doctor con sus labores, su labor maravillosa que deja un pecho estupendo y espectacular. O sea que sí, es verdad. Porque además conoce bien el trabajo del doctor Grado. Sí. Son pocas, o casi ninguna, las mujeres que cuando se enfrentan a un quirófano para poder quitarse esa parte mala, ese tumor, además piden que le reconstruyan. Bueno, la mayoría piden que le reconstruyan, ¿vale? Y la mayoría, cuando tú le explicas que esa reconstrucción puede ser inmediata, por así decirlo, pues obviamente optan por esa opción. Claro. Normalmente las pacientes que no se reconstruyen son pacientes en las cuales les han realizado una mastectomía que ha podido ser más agresiva, que han tenido una mala experiencia y que han pasado muchos años. Entonces, bueno, pues recuperar a esas pacientes o que esas pacientes logren, digamos, decidirse para volver a hacerse una intervención, cuesta mucho más. Yo le pediría sinceridad, doctor, dentro de su dilatada experiencia. Cada vez se practican menos mastectomías, es decir, cuando no hay más remedio, se opta, pero antes es verdad que hace años era matar moscas a cañonazos, no se conocía de otra manera, no es que fuera un capricho del médico ni del cirujano, pero era así, esa es la realidad. Ahora cada vez esas prácticas de los cirujanos oncológicos son más conservadoras. Conservadoras. Eso es.
Eso es verdad. Lo que pasa es que hay veces que por las características de la mama es más difícil reconstruir una mama en la cual se ha realizado una tumorectomía, una cuadrantectomía, que son técnicas quirúrgicas conservadoras, que reconstruir una mama en la cual empiezas desde cero. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, bueno, pues eso hay que valorarlo también, porque claro, si tú estás haciendo una tumorectomía más o menos grande en una mama que es muy pequeñita, pues entonces le vas a dejar un defecto que es más complicado recuperar esa mama que no empezar desde, o sea que desde por un eso, inicio. en ese trabajo codo con codo que hacen Claro, conjunto, claro. complementario en el Entonces, quirófano, efectivamente. hablan. Entonces, por eso lo ideal es diseñar la cirugía, tanto el cirujano oncólogo como yo, previamente a la intervención y saber claramente pues, el tipo de tumor que es, la resección que se va a realizar y darle a él las opciones que yo voy a realizar luego, de tal manera que bueno, pues no me destroce tanto la mama. Que luego no voy a saber inicialmente. cómo poder reconstruir. El tema de Curro a mí me interesa muchísimo y a los telespectadores también, porque yo creo que de todas las disciplinas es la más desconocida. Sí. Curro, la nutrición, bueno, pues aunque nos cueste mucho aprender, pero sabemos que la alimentación es básica, los cuidados previos, dermatológicos, por supuesto el trabajo del doctor. Pero la fisioterapia oncológica. Eso. Y ahora me dirás, pues están perdiendo. No, mi gran caballo de batalla. Yo, como presidente de la asociación, el primer director del máster de la Complutense de fisioterapia oncológica, pues intento difundir, sacar evidencia científica de que lo que hacemos no es perjudicial para el paciente, sino que ayuda. ¿Por qué? La cirugía tiene secuelas físicas. Cicatrices, neuropatías, retracciones musculares, radioterapia, tiene secuelas. Radiodermitis, linfedemas, todo tipo. La quimio también tiene. ¿Y cómo se puede tratar? Porque se puede tratar, y es a través de terapia manual o terapia con agentes físicos que no dañan al paciente y le quitan eso tan importante que es el dolor. Eso es fundamental, porque muchas personas tienen toda la zona acolchada, las quemaduras. Si eso lo combinamos con otras disciplinas, como puede ser la nutrición, que yo me apoyo mucho en ello, que además de mis técnicas externas, trabajamos internamente para que el cuerpo desde dentro esté ayudando también a la situación, es una mejoría. Entonces la gente dice, la fisioterapia no, la fisioterapia es del deporte. No. Por eso. El 95% de mis pacientes son dedicados a cáncer, el 95%. Y muchas veces se habla de fisioterapia oncológica y solamente se habla del linfedema. No, hay impotencias funcionales, incontinencias urinarias, disfunciones vaginales, hay un conjunto. Y todo eso lo trata también la fisioterapia. Entonces, qué desconocida la fisioterapia. Claro, es muy joven, entonces yo vengo, hablo con un doctor, con una doctora, un congreso, otro congreso, cojo mi maleta, me voy allí, vengo acá. Una locura, pero... Hoy no ha tenido problema en venir, en contar lo que hace para que, en este caso, los castellanos y leoneses conozcan de primera mano. ¿Tú sabes la cantidad de pacientes que tengo yo de Castilla? Bueno, por Dios, iba a decir, salude a todos. Esta mañana, un saludito. Esta mañana, mi primer paciente era de Valladolid a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana. Entonces, es una labor que yo, con mi función es difundir, darle a conocer también al paciente, que el paciente le diga al doctor, oye, he escuchado esto, un tal Curro que habló aquí en la tele, pues con eso me vale. Y otra función es de llegar yo a los congresos de esos médicos, de esos doctores y decirles, señores, estamos aquí, hacemos esto, podemos ayudar, dejarnos demostrar científicamente, con evidencia científica, que lo que hacemos es positivo para el paciente. Y ahí es cuando los doctores no tienen miedo de decir, lo derivamos porque estás demostrándome que no vas a causar un daño más al paciente. Claro, al contrario, es que el interés de todos... Pero si yo llego y digo, no, es que voy a hacer esta técnica, el doctor me va a decir, evidénciamela, porque no te voy a dar un paciente para que le puedas ocasionar un daño. Claro. Si yo le llego y le digo, mira, la evidencia dice que no ocasionamos, que no es bueno, él va a derivar. Entonces, yo cuando entro un paciente, es un detalle que quiero recalcarte, el ejercicio terapéutico, en un principio, creo que debe ser de un personal sanitario y es el fisioterapeuta. Luego pasará un personal de actividad física que es una readaptación. Pero la evidencia científica
solamente habla de dos cosas, la nutrición y el ejercicio terapéutico, cómo disminuyen las recidivas de cáncer. Y eso es una realidad. Creo que la doctora Lacosta, la última vez que hablamos de estos temas, lo comentó. No solo es que se sientan mejor, es que evita está la comprobado. recidiva, claro que sí. No, eso tiene una evidencia brutal. Yo he sacado ahora un programa que es muy gracioso para mí, a mí me encanta, que han sacado programas de tiro con arco, pero claro, yo en mi barrio no tengo un tiro con arco, ¿sabes lo que te digo? O sea, No le tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Y ahora yo he sacado uno, hablando con cirujanos, de qué movimientos, en qué grados, qué es lo mejor, de salsa. Ah, pues eso es mucho más fácil. Claro, Curro. pero no solamente la salsa que es física, Sí. es anímica, sino que pueden venir con sus parejas y es un nexo de unión emocional, qué bueno. porque pueden venir acompañados. Entonces, se marca unos procesos y según se va avanzando, según los parámetros que nos dan desde cirugía, desde ejercicio, desde nutrición, se va. Es un conjunto. ¿Y quién no tiene una academia de baile en el barrio? Pero Eso todo mucho el más mundo. sencillo. El El tiro campo con de arco, tiro con claro, arco sí, lo veo sí, mucho sí, más sí, complicado. claro, sí. Además es que Curro comunica fantásticamente, ¿no? Tiene las ideas muy claras, Hombre, muy claro que sí. sopesadas No, hombre, y es que y además muy es una comprobadas. persona que comprueba todo y que lo hace todo a nivel de evidencia científica. O sea, es que por eso, bueno, pues yo me fío plenamente de A mí él. me da mucha rabia, doctora Lacosta, y también lo voy a decir hoy, que antes hablaba Curro de Estados Unidos, que esto lo tienen ya, bueno... Pero nosotros seguimos estarán aquí. en otra fase. Y nosotros ¿Pero estamos cuánto tiempo llevo empezando. diciendo yo esto? 5 años Sí, estoy aquí, pico sí, pala, pico pala. pico- No, pero poco a poco cada vez más. Bueno, cada es vez verdad, más se habla es de verdad. oncología Cada vez integrativa. más, Sí, cada es vez verdad, más, pero claro que cada sí. vez más, es cierto. ¿Por la qué nos idea. cuesta tanto? Bueno, somos muy egoístas. Y nos gusta cada uno Quizás seguir los su caminito. especialistas sí, se quedan en su ámbito. Pero eso es un error, porque fíjate, tú y yo nunca nos hemos chafado ni nos hemos quitado ningún paciente de nada, porque son especialidades completamente pues complementarias. O sea, es que es así. Lo que tú vas a ver, yo no voy a quitarte el paciente, ni Claro. voy a hacer nada. Además, que por supuesto voy a respetar cualquier cosa que tú me digas. Si me dices, mira, aquí no toques, yo no toco. A Curro le dices, esto sí, esto no. Vamos a seguir exactamente tus indicaciones. O sea, igual que si yo le digo a Curro una cosa, él la va a seguir o él me dice a mí. O sea, es que esto es realmente el abordaje integrativo de 360 grados desde un montón de campos. O sea, pero es que incluso una sexóloga, ¿cuántas pacientes vienen a mi consulta que, bueno, pues que con los tratamientos de quimioterapia tienen una sequedad vaginal horrorosa, que eso impide que tengan una buena vida sexual? Eso no es un efecto secundario. Mis pacientes me dicen, los médicos habláis de efectos secundarios, pero es que para mí es un efecto primario. O sea, es que me estáis hundiendo en la miseria mi vida. Claro, entonces, eso es tan importante como el que se adhiera al tratamiento con quimioterapia. O fíjate, ahora voy a presentar en la SEME, en la Sociedad Española de Medicina Estética, que es el congreso ahora en Málaga, voy a un simposio en el cual voy a contar un caso de un paciente que estaba siendo atendido por uno de los cirujanos oncólogos y como efecto secundario de ese fármaco de terapia dirigida, es muy específico de los factores receptores epidérmicos, da efecto secundario a nivel de la piel, o sea, un ras brutal con una reacción acneiforme espantosa, que no solamente a nivel físico es horrible, sino que te pica muchísimo, también en la espalda y tal. Bueno, quería dejar el tratamiento la paciente, o sea, es que no quería adherirse más a ese tratamiento y era Claro. fundamental en su curación. Sí, tenía un cáncer colorectal. Bueno, le aplicamos una serie de cosmética con una crema específica que se llama Tectum, que tiene un péptido específico investigado por el CSIC español. O sea, y es que en una semana había desaparecido ese ras con esa reacción acneiforme, cuando habitualmente ni tan siquiera las pomadas antibióticas o el antibiótico que des tú a nivel oral había servido en otros pacientes. O sea, de momento hemos hecho la prueba en uno, pero ya es uno de uno. Vamos a mirar a ver, porque si eso funciona, es que estás afectando la calidad de vida de tu paciente. O sea, es que eso es muy importante, yo creo que sí. Sí, sí, claro, es fundamental. Y en el tema de la fisioterapia, yo soy un defensor de la fisioterapia postquirúrgica, pero desde hace mucho tiempo. De hecho, pues yo me he implicado dando clases en la Facultad de Fisioterapia, yo tengo alumnos de fisioterapia que vienen a verme a quirófano, porque creo que es fundamental en lo que es el proceso de recuperación de los pacientes, el tratamiento y el seguimiento fisioterápico, ¿eh? Igualmente, pues con temas de medicina estética, pues claro, los cirujanos y los médicos estéticos estamos muy cerca porque hay muchos tratamientos en los cuales nos solapamos, con lo cual la colaboración entre todos los profesionales tendría que ser lo ideal. Bueno, desde luego ustedes lo están haciendo. Vamos a ver que cunda el ejemplo, que cunda el ejemplo, porque a la fin y a la postre el que se beneficia es el paciente. El paciente, exacto. De esa colaboración, de la no injerencia en el campo del otro, pero sí de la colaboración. Es lo único que importa. Te quiero decir, como he dicho yo, lo de los americanos, ¿vale? Quiero decir
que tenemos de los mejores sistemas sanitarios del mundo, de los mejores cirujanos Eso del también mundo, es importante. de los mejores oncólogos del mundo, de los mejores médicos relacionados con la oncología del mundo, y a lo mejor lo único que nos falta es marketing. Sí. Punto. O esa idea, ¿no? de colaborar en esa especie el marketing no, porque Claro. ellos son, por ejemplo, Houston, son los que más publican a nivel mundial, por lo tanto es un marketing brutal, tienen últimas, pero aquí tenemos unos... Claro, sí, en esa publicidad, en ese venderse. Claro. Sí, claro. los españoles en eso no lo saben. Y hay muchos pacientes que a lo mejor creen que yendo, precisamente a Estados Unidos o a otros lugares, van a tener una mejor curación, una más pronta recuperación. Eso es para erróneo, nada, es erróneo, en ¿verdad? absoluto. Cuando mejor se recupera uno es en casa o cerca de Desde casa. luego. Con lo cual, Inteligente, como en casa, Claro. en ningún en sitio. ningún sitio. Bueno, pues estamos llegando al fin de esta charla. Muchísimas gracias. Vamos, gracias Pilar, a vosotros, de porque verdad. me parecía fundamental, nunca estaré si las dicha es buena. Me están diciendo, no he hablado de alimentos, pero bueno, la doctora Lacosta... Pero yo soy aquí fija, Claro, yo hablo aquí es más de alimentos, no casa, pasa nada. va a Soy de venir casa, más sí, yo soy y de casa. vamos a ahondar, pero efectivamente esos inmunonutrientes son fundamentales Pero para todo, esa incluso recuperación. en la recuperación de una cicatriz tienes que tener una alimentación específica para que ello funcione muchísimo mejor. Experta por dentro y por fuera, que hay que Eso. anticiparse a ese tratamiento oncológico, cuidarse porque la recuperación va a ser total, mejor que antes. Gracias, doctora Lacosta. Gracias a vosotros. Gracias, doctor Granado. Gracias, Gracias a ti. Curro. Pueden venir siempre que gusten porque nosotros gracias. deseando Estaremos estamos de escucharles. Vamos a hacer de nuevo una pausa y a la vuelta vamos a hablar con una burgalesa. Ese es su último trabajo, Un destino propio, que es absolutamente delicioso. Nos gustará escucharla, seguro que sí.